Padre, te doy gracias y te pido que tú que eres Dios, hables a nuestras vidas, Señor. Somos muchos, Señor, en este tiempo de hacer cosas, mucho de activismo, mucho de movernos, Señor, pero muchas veces sin ti, Señor. Hacemos cosas y las cosas que hacemos no prevalecen, Señor, no permanecen. Pasa un día, una semana y ya no hay nada de lo que hemos hecho porque lo hemos hecho, Señor, sin de estar delante de ti orando y clamando. Aquí encontramos a un hombre que te amó y te amó tanto, Señor, que tú lo escogiste para que él fuera el instrumento tuyo para llevar a tu pueblo a la restauración, a que tu pueblo en Jerusalén y en Judá sea restaurado por ti, Señor. Tú le escogiste porque conocías su corazón, conocías su vida, Señor, pero era un hombre de oración, era un hombre sensible, era un líder muy capaz, Señor, que lo preparaste para cosas grandes y gloriosas. Cuando hablamos de administración eclesiástica, hablamos de Nehemías, Señor, porque tú lo preparaste para eso. Háblanos, Señor, pero este hombre no hacía nada si antes no oraba delante de ti. Su vida fue una vida de constante oración. Dice así la palabra en Nehemías 2, del 1 al 8. La palabra la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en el mes Nisán, en el año 20 del rey Atarjerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Así que el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y le dije al rey, vive para siempre el rey. ¿Cómo no he de estar triste mi rostro cuando la ciudad en la cual el lugar de los sepulcros de mis padres está desolado y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey, si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Y le dije al rey, si le agrada al rey que me den cartas para los gobernadores de la provincia, allá, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta para Safat, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para que la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre mí. Tomen asiento, amados. Orando humillados delante de Dios. Este año, amado hermano, que ya comenzó a correr rápido, van a ser un año de muchas decisiones. Se van a presentar cosas de un momento a otro en nuestras vidas, particularmente en nuestra familia y en nuestra sociedad. Estamos, salvo que Cristo venga ya, estamos hacia el cambio de una nueva era. Estamos entrando en una nueva era, hermano. No es una nueva oportunidad, no, es una nueva era, es un cambio total a nivel mundial. Usted lo ve, a veces, no sé, ¿quién iba a pensar el día de hoy que tú a través de las redes, ¿no? Del Twitter, puedas tú llegar a cualquier parte del mundo siempre y cuando los países lo acepten o también se entra camufladamente, ¿no? El Twitter que usan los políticos, que usan todo tipo de gente, ¿no? A través del Facebook, que ya está perdiendo un poco de fuerza, pero a través del WhatsApp y otros medios que posiblemente ya los hombres sigan descubriendo, porque el hombre no inventa nada, hermano, el hombre no inventa nada, el hombre lo que hace es descubrir
lo que Dios ha creado. Yo sé que muchos se ofenden con eso, pero en realidad el hombre no inventa nada. El hombre solamente descubre los principios, las cosas que hay ahí y las halla y ejecuta cosas, ¿no? Aunque el hombre después se llena de gloria creyendo que ha sido él, ¿no? El día de hoy, amado hermano, usted ya no va a estar ni siquiera un documento, una tablet para esto, ¿no? Usted va a tener un sistema que usted puede crear en el aire, tener una pantalla, ¿no? Y ahí con su dedo moverlo todo. Y eso hay, ¿no? Esas cosas ya hay. Es increíble, hermano, lo que hay, de verdad. ¿Quién iba a pensar, no, hace 40, 50 años, que un carro no necesite motor, ¿no? Los carros modernos de ahora no usan motor. Usan batería en cada llanta, ¿no? Porque ahora son eléctricos, ya no necesitan motor. Porque ¿para qué era el motor? Para mover las llantas, ¿no? Para que el carro se traslade de un lugar a otro. Y después dentro del motor o el sistema ya pusieron a otras cosas más. Pero ese es el objetivo principal de un carro. Entonces, y así hay un sinnúmero de cosas más, ¿no? Ya usted va a tener, un día va a subir un taxi sin chofer, ¿no? Va a subir a un taxi que no tiene chofer y lo va a llevar a donde usted quiere, ¿no? Usted va a estar programado, ¿no? Y va a ir y ya usted va a parar en la puerta de su casa, usted se va a subir y va a irse a otro lugar. Pareciera que eso que antes, hace años se veía, ¿no?, como una fantasía, ya eso ya está pronto, ya lo están haciendo, ¿no? Solamente que está fallando hasta que ya encuentren, ¿no? El otro día hablaba con mi hijo y le decía, ¿cómo es eso, no? Pero yo digo, pues, en el aire, si Amazon te va a mandar un pedido y todo el mundo hace pedidos en el aire y se van a chocar, le digo, no, me dice, cuando ya se descubrió la teoría de las cuantas, que es una teoría que llega a descubrir lo más pequeño que hay en la creación, que son los átomos. Dentro de los átomos hay un sistema, es todo un mundo, hermano, es increíble. Y ahí los hombres han estudiado ese sistema y lo que hay ahí lo han encontrado los principios y lo han llevado a un sistema que ahora usan, ¿no? Por eso que los drones no se pueden chocar, los aviones tampoco se pueden chocar. Entonces, porque es todo un sistema, todo creado por Dios, hermano, solamente el hombre está descubriendo. Entonces, por eso que uno de los grandes problemas que hay es que esta gente que mueve todo ese sistema está apostando para que tú y yo no leamos, para que tú y yo no entendamos las cosas. Por eso que nos meten todos, nos bombardean con tanta información para que tú mires, mas no analices, mas no llegues a un entendimiento. Pero la iglesia del Señor, esto de aquí, hermano, podrá usted hasta andar en el aire, pero esto de aquí va a seguir prevaleciendo, que es la palabra de Dios. Y este hombre, Nehemías, era un hombre de la palabra, era un hombre que amaba profundamente a Dios. Ya Esdras había llevado Dios a ese grupo a Jerusalén y a Judá. Ya Esdras tenía aproximadamente, cuando Nehemías va a llegar, se calcula que tenía 100 años ya en Jerusalén. Y había cumplido con reedificar el templo, mas no había restaurado los muros y las puertas. ¿Ya? Los muros y las puertas simbolizan mucho, simbolizan protección, simbolizan cubierta, simbolizan seguridad, todo. Antiguamente las ciudades, todas las ciudades estaban resguardadas por grandes muros y eso hacía que las ciudades sean fuertes. Cuando una ciudad no estaba resguardada por muros, era una ciudad totalmente derrotada, fracasada. La gente que vivía ahí no tenía esperanza, no tenía nada. Es decir, era una gente que vivía por vivir nada más. Por eso es que cuando los conquistadores llegaban a las grandes ciudades, su batalla para entrar y tomar las grandes ciudades, ¿cuál era? Destruir el muro, ¿no? Destruir los muros. Y cuando entraban a los muros, ya rompían los muros o rompían por las puertas, entraban y tomaban la ciudad. Y también estas personas, estos reyes y estrategas que tenían, cuando veían que una ciudad que ellos habían conquistado por sí mismos construía muros, ahí mismo le caían encima. ¿Por qué? Porque sabía que esa ciudad se iba a rebelar contra ellos. Miren los antecedentes que estoy hablando, ¿no? Y cómo Dios, cuando quiere hacer algo, a Él no le va a importar, hermano, los principios que tú tengas, la humanidad lo que tenga, lo que Él quiere hacer, lo va a hacer. Entonces, dice en el capítulo 1, palabra de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisluz, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia.
Se cree que Artajerjes era familiar de Esther. Hace un momento el hermano Junior leyó Esther, ¿no? Y el Señor a través de Mardoqueo le decía, ¿quién sabe si para esta hora Dios te escogió? Nehemías también fue escogido para estar en esa hora como hijo de Dios, y ambos tenían el mismo problema, ¿me entiendes? Para ir delante del rey, en el caso de Esther, el que pedía que vinieran al rey era el rey. Nadie podía ir y presentarse delante del rey, ¿me entiendes? Nadie podía delante del rey. Y en el otro, nunca el copero podía estar con un rostro triste. Si estaba triste, es que algo había tramado o estaba pensando matar al rey. Las dos circunstancias, interesante, ¿no? Uno no podía ir y en ambos casos uno se presenta triste y Esther va delante del rey sin permiso para pedirle que la atienda. Y se cree que Artajerjes era descendiente de Esther, porque al final Esther se casa, ¿no? Tienen hijos con el rey, ¿no? En el libro de Esther me olvidó el nombre del rey. Eso saben ustedes, gracias por saber. Ya. Entonces, es descendiente. Muy probablemente los que estudian genealogía creen que algo, ¿no? Entonces, aquí Dios va preparando las cosas de antemano, hermano. Dios prepara las cosas de antemano. Por eso que aquellos que vienen los martes y escuchan atentamente las clases pueden entender aquí lo que se llama providencia divina. Estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos y los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén. Mire, le hace varias preguntas. Se cree que muy probablemente, no es seguro, pero se cree, los estudiosos creen que Nehemías manda un grupo a su hermano Hananías, que él vivía también con él, pero que vaya a Judá a ver cómo estaban las cosas. Y él trae un informe, ¿no? Él trae un diagnóstico de las cosas, de cómo estaba Jerusalén, cómo estaba Judá, cómo estaban las personas que habían sobrevivido a la cautividad y cómo estaban los que habían regresado, ¿no? Él va a llevar un informe. Y cuando Hananí, su hermano de Nehemías, dice, y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, están en gran aflicción y oprobio. ¿Qué cosas nos pueden afligir? ¿Qué cosas nos afligen? Nosotros, el día de hoy, como nación, estamos en un enfrentamiento entre nosotros mismos y eso puede generar aflicción en nuestra nación o ya lo puede estar generando, ¿no? Diferentes cosas pueden pasar en estos días, en estos meses, ¿no? Y va a haber gente afectada, gente que el día de hoy ya está afligida por los problemas que están aconteciendo en el Perú, porque pueden que hayan tenido familiares que han sido afectados directamente. Como en estos días, ¿no? En México ha habido la captura de un joven de 22 años nada más, 22 años, y que ha causado que en un pueblo famoso por la droga haya habido una guerra prácticamente una batalla, ¿no? Una batalla entre el ejército y los narcotraficantes, ¿no? Y eso nos debe llamar a reflexión porque este narcotráfico que está en ese país se está exportando, ¿no? Se está exportando a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Bolivia. Pues ese es el problema de fondo. El problema de fondo aquí en nuestra nación no es lo político, el problema de fondo es el narcotráfico. Y ese tipo de sistema que ellos tienen en México lo quieren implementar aquí en el Perú. Y usted lo está viendo apenas, ¿no? Unos flash, ¿no? Ahí cuando toman las pistas, queman llantas, queman carros. Esa es parte ¿me entiende?, de la estrategia que ellos están usando para destruir y tomar el control de las naciones, donde la ilegalidad, donde lo malo va a ser bueno y lo bueno va a ser malo, ¿no? Ese es el sistema que se está apostando el día de hoy
a través de lamentablemente, a través del narcotráfico, ¿no? Que no se ha podido parar, porque no ha habido la voluntad nunca de quererlo parar. Ahora, Dios lo permite por algo, ¿no? Porque a veces la única forma en que los hombres se pueden dar cuenta de que la solución a los problemas que tiene es reconocer que son pecadores y que del corazón del hombre nada bueno va a salir y que el único que puede solucionar los problemas es Dios, nuestro Señor, ¿no? Entonces, oremos y clamemos al Señor para que Dios nos pueda unir como nación, porque así como también hay esa situación, es la más grande oportunidad que tiene la nación para unirse. Si nosotros nos encontramos como verdaderos peruanos entre nosotros, guiados por el Evangelio, puede ser la mejor manera de poder llegar a un entendimiento y tener una nación de muchas naciones unidas con un solo principio, ¿no? De salir adelante. Pero ¿quién puede hacerlo eso? Solamente el Evangelio. Por eso es que es importante este libro, ¿no? Este libro que yo les recomiendo que ustedes lo estudien, lo analicen en sus hogares, en sus casas, si realmente quieren entender las cosas que están pasando y la solución que Dios está planteando. Y este hombre está recibiendo este diagnóstico, ¿no? Y dice, y me dijeron, el remanente está en gran aflicción y oprobio. ¿Qué es oprobio? Alguna vez, en gran afrenta, dice en la Reina Valera, ¿no? ¿No, Benjamín? En gran afrenta, dice. Está el pueblo de Dios está en gran afrenta. ¿Qué es gran afrenta, Benjamín? ¿Qué es afrenta? ¿Alguna vez has sido tú afrentado? ¿Te han hecho... ¿Sabes lo que es afrenta? Afrenta es decir, estás en lo peor de lo peor. Es decir, que te han humillado de tal manera, o estás humillado de tal manera, que no tienes esperanza, ¿no? Que no y eso es hecho por el hombre o Satanás a través del hombre. Entonces, así estaba, como dije hace un momento, porque si no había muros, no había seguridad, no había confianza, no había, el día de hoy, la famosa autoestima, ¿no? No tenías concepto de una identidad, es decir, estabas por los suelos. A frente, oprobio decir estar por los suelos, que no, ya tú casi no vales nada. Y tú mismo te consideras así, por si acaso. Llegas a ese nivel y crees en eso, porque eso lo hace Satanás, que si no lo reprenda, con los seres humanos. Porque Satanás odia a los seres humanos, hermano. Algo que es claro, Satanás odia a los seres humanos. Satanás nunca amaba a ningún ser humano, nunca. Porque él sabe que el ser humano, mientras tenga vida, tiene esperanza que se puede salvar y se puede ir y estar en la eternidad con Dios, ¿me entiende? Eso es algo que quede claro. Entonces, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Ese fue el diagnóstico. ¿Qué hizo este hombre? La segunda parte. ¿Cómo reaccionó? ¿Y cómo debemos reaccionar nosotros ante la situación que estamos viviendo como sociedad, a nivel mundial, como nación, como ciudad, ¿no? Cuando oí estas palabras, ¿no? Cuando él escuchó, estaba parado, escuchando atentamente lo que su hermano le dice. Terminó de hablar con su hermano, seguro que su hermano se fue, se sentó y se puso a llorar. Y se puso a llorar. Me senté, dice, ¿no? A escuchar seguro en su mente todo lo que su hermano le había dicho, a procesarlo, y se puso a llorar. Se puso a llorar. Yo en estos días, hermano, de verdad, he estado bastante afligido, no tanto por la nación del Perú como nación, sino por la iglesia, ¿no? Porque nosotros como iglesia no hemos podido llegar con el Evangelio que puede cambiar y transformar a las vidas. Hemos llevado un evangelio cultural, ¿no? Es decir, como nos enseñaron, a veces no hemos dejado ni siquiera que aquí en el Perú el evangelio sea parte de la cultura, pero una cultura redimida, transformada por Dios, convertida por Dios, y seguimos creyendo que el evangelio que nos trajeron de afuera se tiene que implementar aquí, igualito. No es así, hermano. Cuando hablamos de encarnación, le dijimos el otro día, cuando el Evangelio se encarna en la cultura, se encarna en la nación, se encarna en la etnia. Porque Dios es el que ha hecho todas las culturas, todas las etnias, todas las naciones.
Dios ha determinado que así sean. Pero yo tengo que hacerme a esa nación. Yo tengo que hacerme a esa cultura. Yo tengo que hacerme a esa etnia. Yo tengo que hablar como ellos hablan. Yo tengo que tener las costumbres no pecaminosas ni pecadoras que ellos tienen, practicarlas. Yo tengo que amar, así como Jesús lo hizo. Jesús nunca tuvo una aureola. Nunca, ¿me entiendes? Jesús fue tan humano, que no lo podían reconocer quién era Jesús. Entonces el Evangelio en el Perú no ha llegado. Les decía, Señor, yo mismo me sentía, ¿no?, derrotado, en oprobio, porque realmente no hemos entendido a nuestros connacionales. Porque si el Evangelio, hermano, comienza a ser entendido, yo no puedo ir a predicarle ahorita a los hermanos de Juliaca, que hay un grupito ahí de hermanitos en Juliaca, como limeño, ni como arequipeño, ni como tacneño, ni como de Iquito, ni como de Tumbe. Yo tengo que irle a predicar el Evangelio como son ellos. Y si es posible en Aymara, ¿me entiende? Y conocerme y meterme en su cultura. Entonces, ese es el problema cuando nosotros no entendemos el Evangelio. Por eso cuando Felipe se acerca al eunuco, le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dice el eunuco? No hay quien me enseñe, no hay quien me haga entender. Y cuando el eunuco entendió el Evangelio, dijo, ¿y ahora qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, bautízate. No, él dijo, yo me tengo que bautizar. Yo me he arrepentido, ahora he entendido que soy un pecador, me he arrepentido y ahora tengo que bautizarme. Así que bautízame, Felipe. ¿Me entienden? Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor hacer en este nuevo año y hasta cuando Cristo venga, hermano. Hacer entender el Evangelio. Y si no lo entiendes, amado hermano, preocúpate. Si no sabes leer, aprende a leer. Si no sabes leer la lectura y no entiendes, pide que te ayuden. ¿Cómo yo puedo entender cuando leo? No entiendo. Te van los hermanos, acá hay hermanos que son maestros y te pueden enseñar cómo entender las Sagradas Escrituras, amado hermano. Yo sé que hoy día hace calor, hace 6 meses hacía frío. ¿No? Y de nuevamente aquí otra vez 6 meses va a ser frío, así que estemos contentos. Si hace calor, demos gloria a Dios. Y si hace frío, demos gloria a Dios. Y si el culto dura hasta las 3 de la tarde, démosle gloria a Dios, hermano. Por lo menos porque hoy día se supone que hoy día es el día del Señor, no es nuestro día, ¿no? Hoy es el día nuestro, hermano. Se supone que hoy día es el día del Señor, ¿no? Se supone, ¿no? Pero a veces ya no hemos cambiado tanto el Evangelio que ya es nuestro día, hermano, y ya programamos, ¿no? No, 1 hora 40, 2 horas, no puede pasarse. El pastor se pasó, mira, los hermanos se pasaron. Cuando amamos poco a Dios, cualquier cosa nos molesta, hermano. Cualquier cosa nos molesta, pero cuando comenzamos a amar a Dios, queremos estar siempre delante de la presencia de Dios, buscando a Dios. Porque un día estaremos por la eternidad con Dios, amado hermano. A Dios no le damos el resto, a Dios le damos lo primero. Nuestro Dios es la razón de nuestra existencia. Nos vestimos por Él y para Él, amado hermano. Nada de lo que somos sin Él. Nada, absolutamente nada. Es tiempo de volver hacia Él. Es tiempo de volver hacia Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Por eso Jeremías preguntaba, Jeremías 6:16, parados en los caminos y preguntar por la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? Y cuando la encuentre, decía Jeremías, anda por ello. Pero ¿cómo contestó el pueblo? Dijeron, no andaremos. Y terminaron en oprobio. En oprobio, como aquí está el diagnóstico que se está diciendo, en la condición en que está. Pero este hombre que Dios escogió, que puede ser tú, hombre o mujer, Dios puede haberte escogido, llamado para este tiempo, para ser un restaurador o una restauradora, para que el pueblo de Dios se vuelva a Dios y que el mundo que no conoce a Dios conozca a Dios. ¿Me entiendes? Tú no estás de casualidad en los caminos de Dios, pero si tú le das a cualquier cosa más importancia
más importancia que a Dios, es difícil que Dios te use, hermano, porque tenemos en poco a Dios. Dice, hice duelo algunos días, estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Hice duelo. ¿Sabe cuántos días se calcula que Nehemías oró antes de presentarse ante el rey? 90 días como mínimo. 90 días tuvo en ayuno y en oración, hermano. No creo que todos los días se estaba ayunando, pero era un constante en él, de orar y ayunar. A veces oramos un día o una semana y queremos que ya Dios nos responda, ¿no? No, hermano, Dios tiene que trabajar con nuestro corazón. Dios tiene que trabajar con lo más profundo de nosotros, porque de repente lo que le estamos pidiendo es tan crítico que nuestra vida puede estar en peligro. Y por eso es que Dios nos va a hacer orar y ayunar más de lo que nosotros pensamos. ¿Me entienden? 90 días. Y cuando se presenta delante del rey, la vida de Nehemías estaba en peligro. Pero Dios lo había preparado, hermano. Por eso que el tiempo de la oración y ayuno no lo ponemos nosotros, lo pone Dios. Dios nos ayude que en este año nos volvamos una iglesia de oración, una iglesia de intercesión. Y si Dios coloca en tu corazón el deseo de ayunar por las necesidades, no tuyas, sino de nuestro prójimo, de nuestra nación, del mundo, lo hagamos, amado hermano. Dios nos ayude a salir de nuestro egoísmo, ¿no? Yo me considero yo primero, porque somos los creyentes del día de hoy, en su gran mayoría, no todos, son egocéntricos. Estamos centrados mucho en nosotros, demasiado en nosotros, hermano, y nos hemos olvidado de nuestro Dios. Pero este hombre, Nehemías, hermano, era un hombre importante. Cuando él recibe la noticia, se derrumba, se cae, llora, se pone delante de Dios, porque él no podía pensar que ese lugar que Dios había escogido estuviera en esa condición, en oprobio, en afrenta, en humillación, siendo humillados por todo. Más adelante va a decir Sanbalat, eso están construyendo ese muro, va a pasar una zorra y se va a caer el muro. Mira, para que vean en poco que lo tenían a los judíos. ¿Te imaginas? Esa burla significaba, lo que ellos hacen no vale para nada. Ellos son unos fracasados, es lo que dicen, mire. Pero ahí Nehemías le va a responder orando, porque Dios le revela su plan, hermano. Dios le revela el plan a Nehemías de lo que ellos están haciendo. Y les derrota, sin ningún arma, solamente con oración y haciendo la obra como Dios quería que hagan. Nosotros cantamos, ¿no? El poder del cristiano está en la oración. No, el poder cristiano está en el poder del Espíritu Santo que nos lleva a orar, amado hermano. Amén. Tenemos que pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu Santo. Dijo, me senté y hice duelo. Y te ruego, dice, te ruego, Jehová, Dios del cielo. ¿Qué dijo Jesús? Que nuestro Padre está en el cielo. Miren, ¿no? El principio. Primero reconocer que Él es el Señor, que Él es el soberano, que Él es el Dios de todo, amén. Toda oración tiene que ir dirigida a nuestro Dios y reconocer que Él está sentado en su trono alto y sublime. Grande y temible, grande es poco, hermano. Por eso dice, los cielos de la tierra no te pueden sostener. Cuando Salomón inauguró el templo decía, los cielos de los cielos no te pueden contener. Esta pequeña casa, ¿cómo te va a contener, Señor? Tú eres grande. Pero también decía, y temible Dios. Dios es temible. Si tú y yo no andamos, ayuda que el Señor tome control de nuestra vida, que le pidamos al Señor que nos purifique, que nos santifique, y que estando después pedirle a Él y llevarnos a estar en Cristo, y estando en Cristo no tengamos ese estilo de vida que cada uno sabe que tiene, que no le agrada a Dios, porque cada uno sabe su condición. En estos días estaba leyendo una introducción de un libro de Wayne Grudem, que ha escrito Ética Cristiana, que tiene más de 1600 páginas, no sé cuántas tiene. Pero lo que me asombraba, dos cosas de él, ¿no? Primero,
Se ha dedicado 40 años a estudiar ética, a enseñar ética cristiana en las universidades. 40 años. Y terminó de escribir en el año 2017 ese libro con Parkinson, hermano. Con Parkinson. Ni el Parkinson lo paró para terminar ese libro. Es increíble. Cuando tú amas a Dios, no hay nada que impida los proyectos de Dios. Y lo segundo que él me impactaba en esa introducción es, él dice, nadie tiene un corazón que puede decir que a veces ha hecho las cosas siempre bien. Siempre a veces tenemos cositas o cosas que hacen que al final nuestro comportamiento, que nuestra ética cristiana no sea la correcta. Y es verdad, hermano, por más que tú llegues a niveles altos o de humillación delante de Dios y seas un hombre humilde, hay cosas que a veces haces que tú quieres sacar algo o algún beneficio o no lo haces realmente. A veces cuando sonreímos, ¿no? El otro día estaba con una joven, le digo, muestra la sonrisa, ¿no?, a la gente y ella me entendía claramente, ¿no? A veces tenemos esa sonrisa que no es sonrisa, esa amabilidad que no es amabilidad, pero Dios lo sabe, ¿no? Ese Dios temible lo sabe. Ese Dios temible no quiere que tú y yo seamos de doble cara. Ese Dios temible quiere que seamos de una sola cara como este hombre. Que no le importó lo que era, hermano. Se puso a llorar. Se deprimió. Y comenzó después a ayunar y a orar. Porque él no podía creer que así estuviera. Y muchas veces, amado hermano, cuando a veces nos enteramos de cosas, ¿no?, uno se pone triste, pero hay que seguir para adelante nomás. Te ruego, dice, oh Dios del cielo, grande y temible, que guarda el pacto. Dios guarda su pacto, hermano, lo que te ha prometido, su pacto lo guarda, Él lo hace cumplir, siempre y cuando tú estés en orden. Y la misericordia para todos con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de oportunidades, Dios no se cansa, amado hermano. ¿Cuántas veces le hemos fallado y cuántas veces Dios vuelve a tener misericordia? Dios no falla, pero no abusemos de la misericordia de Dios, hermano. Dios tiene un límite para su misericordia. Cuando tú y yo ya excedemos, Él va a parar y va a comenzar a apretar. Él sabe cómo apretar, Él sabe cómo trabajar con sus hijos, Él sabe cómo llevarlos a una disciplina, Él lo sabe. Él sabe dónde es lo que más tú necesitas ser cambiado y transformado y por ahí va a trabajar. Va a trabajar, ¿me entiendes? Porque Él nos ama. Él nunca hace cosas para decirnos, yo soy poderoso. No. Yo soy el que soy, así que yo hago ahorita. ¿Te me pones en orden o cómo es? No, Él no tiene que hacer eso, hermano. Él primero nos demuestra por qué hacemos lo que hacemos. Nos lleva a demostrar por qué hacemos lo que hacemos, nos muestra nuestro pecado, lo que estamos haciendo, para que nos arrepintamos y le pidamos a Él que Él nos libere y que Él nos saque de esa condición. Como el Salmo 40 dice que estaba en el lodo cenagoso. En el lodo cenagoso. Dice que están atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Mire. Que están atentos tus oídos, mire, parece loco, ¿no? Pero dice, atentos tus oídos y abiertos tus ojos. Redundante, pero ¿por qué lo dice? Porque Él está diciendo la razón. Dice, tu siervo que yo hago ahora delante de ti, día y noche. Día y noche. No era un ratito. No era 5 minutos. Permanentemente Él estaba orando, hermano. Él podía estar trabajando, pero en su mente Él seguía orando por esta petición. Dice, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Mire, dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. No dice ellos, no, yo he pecado, dice yo.
Yo, Carlos Quiroz. Yo, ¿me entiendes? Yo he pecado, dice. Y mi familia. Y la casa de mis padres, dice. Es decir, todo Israel. Él se incluye. Él no se excluye. Él no está fuera de la oración. Él está dentro de la... No. Cuando tú oras y tú te consideras que estás bien, arrepiéntete, hermano. Y vuélvete a pedirle al Señor que te convierta. Porque te estás convirtiendo. Tu oración no llega a Dios. Es la oración de un juez. Porque tú estás juzgando. Aquí no se puede salir a orar por los problemas que tú crees que tienes y a orar como se te da la gana. No. Aquí tienes que ponerte tú primero. Si vienes a orar acá, aquí nos ponemos primero nosotros. Nadie es libre, hermano. Nadie es absolutamente nadie de pecar. Nadie es, hermano, nadie es. Sí, por eso que dice misericordia. Así, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué dice? Alcanzarán misericordia. Dice, dice, ¿no? Esa es la oración que Dios está esperando que hagamos nosotros por nuestra iglesia, que hagamos por esta ciudad en la cual vivimos, por nuestra nación y por el mundo, amado hermano. Dice, no, yo no hago. No, yo soy cristiano y yo vivo en una isla ahí. No se llama isla, allá pues Manzana B, segunda etapa, lote 26, conoció Pachacama, ahí yo vivo, ahí está mi isla. Cuando yo entro en mi casa, yo no vivo para el mundo, yo vivo para mi familia, ¿no? No, hermano, mientras estemos en este mundo somos sal y luz. Tú y yo no nos podemos esconder, hermano. Pero hay muchos cristianos que tienen ese problema. Tenemos tanto problema los cristianos que hacemos, ¿no? Tienda para cristianos, grifo para cristianos, colegio para cristianos, todo para los cristianos. No se juntan con nadie que no sea cristiano. Cuando tú encuentras ese tipo de cristiano, hay que orar a Dios, hermano. Porque esos tipos de cristianos, en lugar de ayudar a que la iglesia crezca, destrozan el testimonio de la iglesia. Jesús era Jesús. Y Jesús aquí, ¿con quién lo encontraban comiendo a Jesús? ¿Con quién lo encontraban a Jesús? Hermano, a Jesús lo encontraban hoy. Ahí está. ¿Qué? Ahí está. Sí, ahí está. Él es. Él es, pues. A eso vino, hermano. A rescatar lo que se había perdido. Jesús será su nombre, porque salvará a los hombres de sus pecados. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni el estatuto, ni la ordenanza que mandaste a tu siervo Moisés. Bueno, busque ahí Levítico 26, ese capítulo es tremendo, hermano, no lo voy a leer, ahí lo dice. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y lo cumplen, aunque estén desterrados, estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre ahí. Mire esa promesa de Dios. Aquí Nehemías era un conocía muy bien la palabra de Dios. Y aparte de conocer muy bien, sabía cómo se ora. Hermano, cuando oremos tenemos que usar la palabra de Dios. ¿Me entiende? Cuando tú y yo oramos, tenemos que usar la palabra de aquí. Aquí está usando pura palabra de Dios. Pura palabra, hermano. Él está diciendo, Dios, tú hablaste, tú dijiste, esto dijiste, pero también dijiste que si tu pueblo se arrepiente de todo y comienza a cumplir con todo, tú dices que nos vas a traer. Está dando en lo que Dios ha escrito y Dios no se puede negar a sí mismo, pues no es cierto. Está tocando el corazón de Dios, está tocando las promesas de Dios. Cuando tú oras bajo esa forma, Dios va a responder. Ahora, no es inmediatamente, vuelvo a repetir, no es ya. Porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce la situación en la cual la respuesta que te va a dar se va a hacer posible. Y como Él sabe lo que va a pasar, Él nos lleva a orar y ayunar mucho tiempo. Dice el 11, te ruego, Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. ¿Que se deleitan en qué? En reverenciar tu nombre. Siempre había un remanente, pequeñito, pero siempre hay un remanente. Nunca ha dejado de haber un remanente en la iglesia del Señor, hermano.
los 400 años, no hay, ¿verdad? Pero ahí siempre hubo un remanente, por eso aparece esa noble, joven o adolescente María, llena de gracia, que el Señor escoge para que ella sea la madre de Jesús. Ahí aparece ese humilde carpintero, descendiente del linaje de David, José, que no se contaminó. El mundo podía estar, hermano, de cabeza. El mundo podía estar totalmente perdido, pero ese remanente siempre se guardó para Dios. ¿Por qué? Porque amaban al Señor y conocían su palabra. ¿No? Por eso que cuando María llega a la casa de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, una anciana que iba a ser madre, el Espíritu la toma y comienza a profetizar palabra de Dios, hermano, conocimiento que ella tenía de la palabra de Dios. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Mire, concédele favor delante de este hombre. Este hombre es como cualquier hombre, tiene el título de rey por ahora. Así que tú eres el soberano. Era yo entonces copero del rey. Aconteció que en el mes de Nisan, en el año 20, rey de Artajerjes, estando él vino delante de él y tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Ya le dije, ¿no? El ser copero era una gran responsabilidad, pero no solamente era ahora, ¿cómo se llama? Enólogo, ¿no? Los enólogos son a los expertos en... Tú le das un vino a un enólogo y él lo huele nomás y dice, no, este tiene esta característica, y si sabe mucho de vino, te va a decir, este vino es de tal año, de tal lugar, de tal país. Son expertos, hermano, de verdad. Así era este hombre. Este hombre no era, y para eso había que estudiar. Este hombre era copero, pero aparte era un consejero. Ustedes lo han visto en estos días, ¿no? En nuestra nación, los consejeros que tenía nuestro presidente. ¿No? Ya saben, lo que dice la historia por ahí, que estaban bajo la sombra, ¿no? Esos eran los que le dirigían a él. Y este hombre era este consejero, preparado para ello. Yo nunca había estado triste en su presencia. ¿Por qué él nunca había estado triste en su presencia? Una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba delante de la presencia de Dios. ¿Qué dice la número 626? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga, ¿qué dice? Resplandecer su rostro sobre ti. Siempre el rostro de Nehemías resplandecía con la presencia de Dios. ¿Me entiendes? La gracia de Dios estaba sobre Nehemías. Y el rey nunca lo había visto triste, nunca. ¿Me entiendes? Nunca. Su trabajo de Nehemías delante de Dios era estar en la presencia de Dios. Permanentemente, ¿me entiendes? Todo el tiempo. Por eso parecía que tu siervo ora de noche y de día. Él no solamente oraba por el tema, también él oraba cuando iba a presentarse delante del rey, ¿me entiendes? Por eso que Dios lo preparó. Dios lo preparó para que él sea el hombre que él quería. Él lo llevó a la dimensión, como predicábamos el día 31, aquellos que tuvieron, voy a repetirlo, en Josué capítulo 1, Nehemías y nosotros tenemos, Dios nos ayude, hermano, de ustedes que tienen menos años que yo ya tengo ya mis añitos ya, pero si ustedes entienden esta parte, hermano, de verdad, yo les digo que ustedes serán prósperos en todo lo que hagan. Dice, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Mira, tremenda promesa. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres. Acá está la condición. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate por cumplir toda la ley de Moisés. Mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Ahí está, ¿no? ¿Qué hace? Que cumpla conforme a la palabra. Pero aquí está el 8. Entonces, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Hermano, léelo, por favor. Yo sé que esta es clave. La palabra de Dios. Nehemías era un hombre, yo sé que nosotros queremos mucho estar llenos del Espíritu Santo. Bueno,
Para estar lleno del Espíritu Santo, primero tenemos que estar lleno de la palabra de Dios. Lleno de la palabra de Dios. Dios a muchos nos da solamente chispazos, ¿me entiendes? Chispazos de llenura, pero no permanencia. ¿Tú quieres andar lleno del Espíritu Santo? Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. ¿Tú quieres orar como este hombre oraba? Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Para que el Espíritu Santo, cuando está en nosotros y comienza a avivar, comienza a encenderse ese llama del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo comienza a sacar la palabra que está en mi boca, que está en mi corazón, y de mi boca va a salir, o las decisiones que yo tome van a ser conforme a ella. ¿Está entendiendo? Por eso en Juan 7:37 dice bien claro, Juan 7:37, el que tenga sed, venga a mí y beba, ¿no? ¿Qué bebe? Juan 1:1. ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo. 1:1, Juan 7:37. Cuando tú lees la palabra, tú te estás llenando, estás saciando tu sed, tu ansia, tus temores se van poco a poco yendo, tus miedos poco a poco se van yendo, porque Dios va a afirmarla en tu corazón. ¿Entiendes? Por eso que este hombre nunca estuvo triste delante del rey. Él estaba seguro de quién era en el Señor, que él era un hijo de Dios, que él era un judío, ¿me entiende? Que amaba a Dios, que amaba a Jerusalén, que amaba a su pueblo, que amaba a su nación. Y él sabía que no estaba por casualidad ahí, que Dios tenía un plan para él. Él sabía que había sido preparado para esa hora y para ese momento. Y llegó la hora y llegó el momento para el cual Dios lo escogió. Así que el rey me preguntó, ¿por qué estás triste tu rostro? No estás enfermo. No es más que tristeza de corazón. En la Reina Valera dice que oré, ¿no? Pero acá dice, entonces tuve mucho temor. Es decir, en la Reina Valera dice, oré. Dice, en ese momento, él se pone a orar en su mente, hermano. Y le dije al rey, viva para siempre el rey. Mire, esta respuesta sabia. ¿Cómo no debe estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar de los sepulcros de mi padre, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Sí, estamos en ruina total. Sí, es verdad, Esdras ha ido, ha levantado el templo, pero es poco lo que ha pasado. Así, hermano, fue. Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Mire, el rey se olvidó ya de que el rostro estaba triste y justifica y dice, ¿qué es lo que pides? ¿Te imaginas? No le dice, oye, ya ándate y cuando estés mejor vienes. No, no. ¿Qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo y respondí al Señor, si le place al rey y a su siervo, hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Así que oré al Dios del cielo. Él ya había orado por esto, hermano. Por esto él oraba. Por esto él clamó. Y no solamente clamó por esto, y Dios, seguro que en la medida que él iba orando, Dios le iba mostrando ya lo que iba a pasar después de que el rey le iba a dar el pase. Él ya se trasladó en su mente a Jerusalén. Porque él agarra y después le pide al rey otras cosas más. Le pide que le dé madera, que lo proteja y un sinnúmero de cosas más. Y en todo momento usted va a ver a este hombre como líder orando. Hermano, este hombre, Dios a través de él hace que el pueblo pida el libro de la ley, pida la ley o pida la palabra y se ponen a leer. Y eso produce un movimiento. Y se encuentran de que hay que hacer la fiesta de los tabernáculos. Y hacen la fiesta de los tabernáculos y los 8 días que duraba la fiesta se ponen a leer la palabra. Es increíble, hermano, cuando usted lee cómo este mover de este hombre, de oración y de creer la palabra, mueve a un avivamiento genuino y verdadero. Dice que Esdras predicaba y había personas que paraba a Esdras y le hacía explicar la palabra. Y le hacía explicar la palabra. Hasta que llegó un momento que ellos entendieron y se produjo un mover poderoso, un avivamiento que ellos mismos pudieron experimentar. Después de que él reedifica los muros, construye las puertas y otras las repara,
también comienza a restaurar al pueblo en lo espiritual, hermano. Comienzan a sacar, a ordenar todo el pueblo. Y eso produjo un avivamiento. Pero ¿saben cuál fue el problema? Que duró muy poco ese avivamiento. Duró el tiempo de Nehemías, el tiempo de Esdras y un poco más. Porque después conocemos la famosa silencio de Dios hacia el pueblo. 400 años Dios no habla, hermano. 400 años. Dios no dice nada. Nada de nada. Ese es algo que tenemos que ponernos a ver, amado hermano. La voz que se escucha después de 400 años es la voz de un loco que está predicando por los desiertos y que está hablando: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese loco era Juan el Bautista, hermano. Y la gente poco a poco comenzó a llegar. Y después vino el Señor Jesucristo a decir lo mismo. Es tiempo de volvernos a Dios, hermano. Pero volvernos a Dios hasta que Cristo venga. Volvernos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Que se levanten muchos Nehemías, que se levanten muchos Esdras, que se levanten muchas Esther, muchos hombres, pero que todos ellos vivamos conforme a la palabra. Que seamos hombres y mujeres de oración, que temblemos ante la presencia de Dios, que tengamos misericordia y sembrar la palabra en nuestros hijos, hermano. Son tiempos difíciles, son tiempos duros, porque si tú te equivocaste y no criaste a tus hijos en el temor a Dios, solo un milagro de Dios puede hacer que tus hijos adolescentes el día de hoy se conviertan a Cristo, hermano. De la edad de Sandro Mateo, que él cuando comienzan a cantar se apasiona, él quiere salir a cantar. Si él pudiera cantar, cantaría, hermano. No, ese niño, mira, tiene una pasión por querer cantar. No, ese es su deseo de él. ¿No? Mire, un pequeño niño nos está enseñando en estos días de lo que puede, cuando tú puedes criar a tus hijos en el temor a Dios, en las cosas de Dios. Criemos a nuestros hijos, volvamos como familia a la palabra, dejemos que el Señor nos disipule, volvámonos discípulos del Señor, para ser hombres y mujeres de oración. Por eso el título es humillados, orando delante de la presencia de Dios, hermanos. Así como Nehemías oraba todo el día, a su manera y a su forma, a su estilo, un estilo de vida, él era la oración, y Dios pudo bendecirlo de tal manera, no siendo sacerdote, no siendo levita, sencillamente siendo un judío, pudo llevar a un pueblo a un avivamiento. ¿Por qué no crees que Dios te puede llevar a ti a cambiar esta nación del Perú? Dios no puede hacer, amado. Yo sé que Dios está hablando en estos días a la iglesia, de que la hermana Rosario comenzó a enseñar la providencia divina, que han sido 5 clases, hermano. Yo sé que Dios por algo lo está haciendo. Este año va a ser un año de bendición, un año de sorpresas, un año de reto. No va a ser fácil, pero si tú crees en ese Dios de providencia, ese Dios, lo que se ha propuesto hacer contigo, la crisis nada lo va a impedir que tú llegues a hacer lo que Él se ha propuesto hacer contigo. Puede ser que estemos en afrenta, pero Dios en medio de ellos te va a levantar como levantó a Nehemías para sacar a su pueblo. En 51 días, hermano, construyeron los muros. En 51 días construyeron los muros y las puertas. Eso fue algo increíble, inaudito. Dios lo puede hacer. Dios puede restaurar lo que tú has perdido, las oportunidades en el menos tiempo que tú piensas, porque lo que Dios se ha propuesto hacer contigo lo hará. Padre, yo te doy gracias. Que este ayuno, Señor, durante este tiempo, no solamente estos 21 días, durante este año hasta que venga Cristo, Señor, ese tiempo de oración, de clamor, va a haber momentos en que nos vamos a caer como se sentó Nehemías y lloró por ver la condición de su pueblo. Nos va a pasar.
Pero tú nos vas a llevar, ¿para qué? Para que conmovernos, para tener compasión de la situación, para ser parte del problema, para al meternos en el problema, ser los hombres que tú vas a usar para solucionar el problema, Señor. Con un liderazgo, Señor, fuerte, porque tú levantarás una iglesia restauradora, una iglesia de oración, una iglesia de fe, una iglesia que orará, clamará de noche y de día y veremos tu gloria porque usaremos tu palabra, Señor, tu palabra, llenos del Espíritu Santo, porque tú no te puedes negar a tu palabra, porque tú eres fiel, Señor, tú eres fiel, fiel, fiel al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.